71. Varón de 70 años de edad con diagnóstico de insuficiencia cardíaca en tratamiento con digitálicos, diuréticos y ECAS. Está tomando los tres. Presenta anorexia, vómitos y xantopsias. O sea, visión de colores, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico clínico? ¿Qué ha pasado con este paciente? Problemas gastrointestinales más visión borrosa de colores en un paciente que toma digitálicos. Nos está diciendo que este paciente está sufriendo una intoxicación digitálica, nos está intoxicando con la digoxina. ¿Y cuándo ocurre la intoxicación con digitálicos? Cuando la dosis es muy alta, ¿no? O porque el paciente tiene insuficiencia renal, no puede eliminar los digitálicos, o cuando acontece una hipopotasemia junto con la toma de digitálicos. Y si ustedes se fijan, el paciente está tomando diuréticos, y los diuréticos producen hipocalemia, ¿no? Hipopotasemia. Este es un paciente que está haciendo intoxicación por digitálicos justamente porque los diuréticos deben estarle produciendo hipocalemia. ¿Cuál es el diagnóstico clínico? Intoxicación digitálica. ¿Qué más hay en la intoxicación digitálica? Bradicardia, ¿no? Bradicardia también puede haber. ¿Y cuál es la primera medida? Reponer el potasio. Reponer el potasio y de plano suspender los digitálicos un periodo. 72. ¿Qué tipo de shock es la causa de muerte más frecuente en un gran quemado durante las primeras 72 horas? El gran quemado en los primeros momentos lo que hace es deshidratación. Se deshidrata tremendamente, ¿no? Entonces el tipo de shock que acompaña a esto es el shock hipovolémico, ¿verdad? (73) Mujer de 60 años de edad consulta por edema de miembro inferior izquierdo. Un solo miembro inferior, este edematoso. Se hace diagnóstico de trombosis venosa profunda. El edema, ¿por qué es producido en la trombosis venosa profunda? Porque al ocluirse una vena aumenta la presión dentro de las venas que están hacia abajo. ¿Sí o no? Dice disminución de la resistencia periférica. O sea, lo que nos está diciendo en la A es disminución de la vasoconstricción de las arteriolas, no tiene nada que ver. B, disminución de las proteínas plasmáticas. Para el edema de una trombosis venosa profunda tampoco. C, aumento de la permeabilidad capilar. ¿Aumenta la permeabilidad? No, la permeabilidad está igual. D, obstrucción de drenaje linfático en una trombosis venosa. No, esto puede ocurrir en un cáncer de repente, ¿no? E, aumento de la presión capilar es lo que ocurre. Y por eso hay edema en el miembro inferior afectado. O si es miembro superior, también en el miembro superior afectado. No, pues ya viene marcado ya. 74. ¿Por qué la obesidad es un factor de riesgo para el cáncer del endometrio? Fácil, ¿no? Porque en el tejido adiposo existe unas enzimas que se llaman como aromatasas, ¿no? Aromatasas que agarran los andrógenos y los convierten en estrógenos, ¿no? Es una fábrica de estrógenos ahí. Y los que tienen esa fábrica de estrógenos tienen más riesgo de cáncer de endometrio. Ya, la respuesta es la C. Sí. 75. ¿Cuál es la causa más frecuente de muerte por oclusión coronaria aguda? O sea, por infarto de miocardio agudo. ¿Qué pasa cuando hay infarto de miocardio? El corazón no puede latir bien y eso disminuye el gasto cardíaco. ¿Sí o no? El corazón ya no late, ya no bombea, disminuye el gasto cardíaco. Y si el corazón no late y no bombea, ¿qué sucede en el lecho vascular pulmonar? Se queda atrapada ahí la sangre que no puede salir de los pulmones y pasar a la circulación general y se produce edema pulmonar, aumenta la presión intrapulmonar. Entonces, ¿cuál es la causa más frecuente de muerte por oclusión coronaria? La A dice EPOC y derrame pleural bilateral, nada que ver, ¿no? B, gasto cardíaco y éstasis de venas pulmonares, probablemente sí. C, taquicardia sinusal y arritmia cardíaca, en la causa de muerte más frecuente en infarto, no, ¿verdad? No es. D, rotura e insuficiencia cardíaca, puede haber rotura, ¿no? de músculo cardíaco, pero es más raro. E, infección generalizada y sepsis, no. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Aquí debería decir gasto cardíaco bajo, ¿no? Y éstasis de venas pulmonares.
76. Cuando un paciente bajo tratamiento diurético con tiazidas o furosemida incumple la dieta y come más sal de la prescrita, el resultado analítico esperable, ¿cuál es? Más o menos de la pregunta podríamos decirla de otra manera, ¿no? ¿Qué pasa si ustedes toman agua de mar, que es muy salada? ¿Se deshidratan o se hidratan o no pasa nada? Se deshidratan, ¿no? ¿Por qué? Porque el agua salada tiene tanta concentración de sal que ustedes necesitan el doble de agua para eliminar esa sal. O sea, si ustedes se toman un vaso lleno de agua de mar, van a requerir orinar 2 vasos de esa misma cantidad de agua para eliminar esa cantidad de sal, porque los riñones tienen cierta capacidad de concentración de sal de la cual no pueden superar, ¿no? No pueden concentrarlo al mismo nivel que el agua de mar. Entonces orinan más. Un paciente que está con diurético le puede pasar lo mismo. Si incumple la dieta y come más sal, va a necesitar orinar más para eliminar esa sal, ¿no? Y los diuréticos, al hacerte orinar más, también te hacen perder más potasio. Entonces, lo que ocurre en estos pacientes es mayor hipopotasemia, disminuye más el potasio. Bien, la 77 es un término nada más. No entendemos por épulis qué cosa. Es una tumoración benigna de las encías, ¿no? Una gingivitis hiperplásica. Eso es épulis. 78. ¿Cuál es el índice más empleado para establecer la gravedad del EPOC? El grado de disnea, el índice de masa corporal, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, la distancia recorrida en la prueba de la marcha de 6 minutos o la puntuación obtenida en los cuestionarios de calidad de vida. La gravedad del EPOC se define en cuatro categorías, ¿no? De acuerdo al volumen expiratorio forzado en el primer segundo, la C. Se le hace expirar al paciente con EPOC y mides ese volumen que puede botar en un segundo, en el primer segundo, ¿no? Hay unas tablas donde dice ya para su edad, para su peso, cuál es lo esperado que él debe expirar forzado en un primer segundo. Si él empieza a expirar ya menos del 60%, ya empieza, ¿no? Grado 1, grado 2. Cuanto menos lo hace, te establece la mayor gravedad del EPOC. Significa que hay más obstrucción de las vías respiratorias. Entonces la C. 79. ¿Cuál de las siguientes situaciones no es causa de aumento de los requerimientos de insulina en un paciente diabético? El diabético que ya usa insulina o que no usa va a requerir un aumento en la necesidad de insulina cuando tenga un estrés agudo. Y el estrés puede ser de cualquier tipo, ¿no? Vamos a ver aquí cuáles son los estrés que hay. Aquí tenemos estrés psíquico, ya hay un estrés acá. Encamamiento por fractura también es un estrés, un traumatismo. Infección urinaria también es estrés. En esos 3 tipos de estrés va a requerir aumento de la dosis de su insulina. ¿Dónde más? Si el diabético empieza a tratarse con corticoides, también va a requerir más insulina, ¿no? Inclusive los pacientes que no son diabéticos pueden convertirse en diabéticos solo por el tratamiento con corticoides. Es un efecto adverso de los corticoides. ¿Cuál nos queda? Nos queda insuficiencia renal, que es la que vamos a marcar. Más bien, al contrario, los pacientes que hacen insuficiencia renal ya requieren menos cantidad de insulina cada vez, ¿verdad? Los riñones son los que depuran y degradan la insulina. Entonces, si un paciente con diabetes hace insuficiencia renal, ya no va a degradarse su poca insulina que tiene, va a quedar circulándole esa insulina y va a requerir menos cantidad. Por lo tanto, aquí la respuesta es la D. 80. El nivel normal de fibrinógeno es de... Eso es para abrir una tabla y ver, ¿no? 200 a 400 miligramos por 100 mililitros. ...81... El tartrato de ergotamina o ergotamina simplemente es efectivo para el tratamiento de la migraña debido a que hace ¿qué? ¿Qué cosa hace la ergotamina?
¿no? Se cree que disminuye el calibre de las arterias, ¿no? La D, disminuye el calibre de la arteria temporal. No es analgésico, no bloquea estos receptores, no, o sea, su efecto no lo ejerce en la migraña a través de estos otros. 82. La opacidad uniforme de todo el hemitórax más retracción de las estructuras del mediastino ipsilateral es indicador de qué. Ustedes imaginan una placa de tórax con todo un hemitórax, digamos el derecho velado, y que todo el mediastino, el corazón y la tráquea y todo estén hacia el mismo lado del velamiento. ¿Qué está sucediendo? Hay algo ahí que está jalando el mediastino. ¿Qué cosa está pasando ahí? Probablemente hay una telectasia, ¿no? La telectasia jala todas las estructuras mediastínicas hacia ese lado, la B. Miren la alternativa A, neumonía de todo el pulmón. ¿Puede ocurrir? Sí, ¿no? Un pulmón puede estar en neumonía, pero no altera, no jala ni bota al mediastino, lo deja en su sitio. Además que cuando hay neumonía, no hay una opacidad, un velamiento uniforme. Si no hay neumonía, puede haber opacidades, pero siempre se conserva trama pulmonar y nosotros podemos ver broncograma aéreo, pequeños pedazos parchados de aire, ¿no? En el derrame pleural sí puede haber una opacidad de todo un hemitórax, de todo un pulmón, pero en el derrame pleural lo común es más bien que como el agua ocupa espacio, el mediastino esté empujado hacia el otro lado, contralateral, ¿no? En el infarto pulmonar no ocurre nada de eso, y en el neumotórax también se empuja, pero no hay opacidad. Muy bien. 83. A la situación patológica en la que un tipo de tejido adulto es sustituido por otro, se le denomina ¿qué? Displasia, anaplasia, metaplasia, aplasia o hipoplasia. A ver, empecemos. ¿La displasia qué es? La displasia es el mismo tejido, tiene cambios, pero sigue siendo el mismo tejido, ¿verdad? Tejido displásico. La anaplasia es cuando se encuentran el mismo tejido, pero en diferentes fases, ¿no? Digamos, con diferentes formas, anaplasias, formas desorganizadas. La metaplasia se refiere a cuando un tejido de otro órgano aparece en un órgano donde inicialmente no había ese tejido. El ejemplo más común es el del esófago de Barrett, ¿no? ¿Qué ocurre en el esófago de Barrett? En el esófago donde el epitelio es escamoso, normalmente es escamoso, ahí no hay tejido gástrico, aparece tejido gástrico en el esófago, ¿no? Aparecen células cilíndricas, columnares. Eso es una metaplasia, ¿no? Bueno, y aplasia es cuando no se desarrolla, hipoplasia es cuando se desarrolla poco, ¿no? Entonces esa situación se llama metaplasia. (84) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera en el sujeto normal? A ver, ustedes ya saben cuál es verdadera ahí. La A dice: con el estímulo luminoso las pupilas aumentan de tamaño. ¿Eso es cierto? ¿No, verdad? ¿Ha habido temblor? ¿Sí? Ni cuenta me he dado. Bueno, sí, pero me estoy enterando acá que ha habido temblor. Con el estímulo, la B, con el estímulo luminoso las pupilas no varían de tamaño. Falso, con el estímulo luminoso se achican, ¿no? C, durante el sueño las pupilas aumentan, y D, durante el sueño las pupilas disminuyen. Con el sueño, ¿qué ocurre? ¿Aumentan o disminuyen de tamaño las pupilas? Disminuyen de tamaño. Eso es lo normal. (85) Estando un paciente en decúbito dorsal, señale usted qué maniobra realizaría para poner el conducto semicircular externo del oído en posición vertical con su ampolla hacia arriba. Es una pregunta un poco complicada, ¿no? Lo que se hace es, dice, se flexiona la cabeza a 30 grados.
Ya, este es facilita. 86. La enzima 1-alfa-hidroxilasa que actúa sobre el 25-hidroxicolecalciferol o 25-hidroxicolevitamina D no activa para transformarlo en 1,25-dihidroxicolecalciferol o vitamina D activa. ¿Se encuentra dónde? ¿Dónde se encuentra esta enzima que activa la vitamina D? ¿En el hígado? No. ¿En las paratiroides? No. ¿En el riñón? Sí. ¿En el corazón? No. ¿En el pulmón? En realidad debe decir acá en los riñones, ¿no? Me imagino que esta pregunta se refiere a un monorreno, pues en el riñón. Debe ser en los riñones. 87. En un paciente que tiene hepatitis infecciosa y presenta hemorragia digestiva, señale cuál es el mecanismo causal más frecuente. Que en una hepatitis aparezca hemorragia digestiva. Si sería una cirrosis, de repente podríamos pensar en varices esofágicas, ¿no? Pero me está hablando de hepatitis infecciosa. No. ¿La deficiencia de vitamina C puede causar diálisis hemorrágica? No, ¿no? Había un caso anterior en el que decía que un paciente tenía gingivorragia, pero eso era por el mal desarrollo del colágeno, ¿no? ¿Plaquetopenia aparece en hepatitis infecciosa? No, no tiene nada que ver, ¿no? Uno con el otro. Úlcera de estrés. La úlcera de estrés es una úlcera gástrica que usualmente aparece en enfermedad cerebrovascular, en tumores cerebrales o en grandes quemados, ¿no? Tampoco. Y la hipoprotrombinemia sí puede aparecer porque recuerden que el hígado produce los factores de la coagulación dependientes de la vitamina K, ¿no? Y cuando el hígado está alterado, no puede producir estos factores de la coagulación, por lo tanto puede aparecer hipoprotrombinemia, disminuye el factor 2 que es la protrombina, ¿no? Y con eso se altera la coagulación y por eso puede sangrar el paciente. Muy bien, siguiente. 88. La presencia de crepitantes en la auscultación pulmonar, ¿qué nos indica? ¿Dónde está la alteración? Alveolos, tráquea, bronquios, bronquiolos o laringe. Los crepitantes son propios de los alveolos. Por eso es que los crepitantes los escuchamos en la neumonía y en los cuadros de congestión pulmonar, ¿no? O de edema pulmonar. La tráquea, ¿qué tipo de sonido produce cuando hay obstrucción de la tráquea? Estridor, ¿no? Estridor en la tráquea y en la laringe producen estridor. Los bronquios pueden ser roncantes, ¿no? Los bronquiolos sibilantes. Muy bien. 89. El paciente con insuficiencia renal crónica, ¿cuál de las alternativas en el electrocardiograma no tiene relación con el diagnóstico de hipercalemia? A ver, ¿qué ocurre en un paciente que tiene hipercalemia? En el paciente que tiene hipercalemia ocurre todo lo siguiente. Primero, que la onda P es chiquita, luego que el PR es prolongado, el QRS, ¿no?, ancho, y la onda T está plana o muy levemente elevada, ¿no? Eso ocurre o sea, la P se aplana, el QRS se agranda, el PR se agranda, el QRS también se agranda y la onda T es isoeléctrica también, ¿no?, o aplanada. Todo eso es hipercalemia. ¿Y qué es la onda U? La onda U normalmente está presente, debería estar presente en las personas, ¿no? Es un complejo. Está la P, Q, R, S, T y acá debe estar la onda U. Pero la onda U normalmente no se puede ver en el electrocardiograma porque acá nomás ya está el otro complejo QRS, ¿no? O sea, la onda U es una onda normal que en algunas personas se podría ver, pero no es producida por hipercalemia, ¿ya? Todo lo demás sí es producido por la hipercalemia. 90. En el tratamiento de la hiponatremia en un paciente con insuficiencia renal aguda oligúrica,
la medida terapéutica más apropiada, ¿cuál es? Miren, un paciente con insuficiencia renal aguda que no orina. No orina y está con hiponatremia. ¿Qué hacemos? Le corregimos, le damos cloruro de sodio al 3%, lo vamos a congestionar, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Restricción de agua libre, ¿verdad? La respuesta aquí es la A. Restringimos el agua libre. (91) Paciente de 5 años de edad ingresa a emergencia con antecedentes de ingesta de sustancia desconocida. Presenta diarrea, vómitos, bradicardia, miosis, fasciculaciones musculares, cialorrea. Todo ese síndrome lo hemos descrito hace un rato, ¿no? Como síndrome colinérgico, ¿verdad? Si había tomado un raticida. Ahí está, diarrea, vómitos, bradicardia, miosis. Nos faltaba nada más describir las fasciculaciones musculares, ¿no? Está la cialorrea. Es un síndrome colinérgico. El anticolinérgico más bien es producido por la atropina, ¿verdad? Anticolinérgico. Siguiente. Durante una operación neuroquirúrgica se produce lesión hipotalámica hipofisiaria. ¿Cuál de las siguientes hormonas hipofisiarias aumentará? Lo que nos está diciendo es lo siguiente, ¿no? Nosotros tenemos el hipotálamo hipófisis, ¿ya? Así el hipotálamo, la hipófisis acá, ¿no? Y el hipotálamo tiene ciertos estímulos hacia la hipófisis, ¿no? Para la liberación de ciertas hormonas. Todas ellas tienen un liberador que viene desde el hipotálamo y actúa sobre la hipófisis para liberar ciertas hormonas. Pero hay uno que en lugar de tener un liberador, tiene un inhibidor, ¿no? Negativo, un inhibidor. ¿Cuál de ellos, en lugar de tener un inhibidor de la hipófisis, tiene un liberador? Perdón, en lugar de tener un liberador de la hipófisis, tiene un inhibidor. ¿Recuerdan? La prolactina es inhibida por la dopamina, ¿no? La dopamina, que viene del hipotálamo, inhibe la secreción de prolactina. En cambio, todos los demás tienen un estimulante, ¿no? Por ejemplo, la TSH, la hormona estimulante de la tiroides, que se libera de acá, TSH, tiene un estimulante más arriba que se llama la hormona liberadora de TSH, ¿no? Entonces, la prolactina. 93. Uno de los siguientes fármacos antituberculosos puede producir neuritis óptica retrovulvar. ¿Cuál de ellos está asociado a neuritis óptica? El etambutol. ¿Ya? El etambutol puede producir neuritis óptica. Esa es una de sus reacciones adversas que hay que controlar, vigilar. 93. ¿Cuál de los siguientes hallazgos clínicos no apoyaría el diagnóstico de polineuropatía en un paciente con debilidad progresiva en miembros inferiores? A ver, ¿las fasciculaciones pueden producirse en una neuropatía? Sí, ¿no? Las fasciculaciones son pequeños movimientos de los músculos que pueden producirse en neuropatía. Cuando estamos hablando de neuropatía de miembros inferiores, imagínense que a un paciente le hubieran cortado los nervios motores o los nervios sensitivos de los miembros inferiores. Entonces las fasciculaciones son movimientos propios de los músculos. ¿Atrofia muscular se produce? Sí, también, ¿no? Si no hay inervación, el músculo se atrofia. Signo de Babinski. ¿Qué es el signo de Babinski? Es un signo que indica lesión de la primera neurona motora, o sea, de las neuronas motoras del cerebro, ¿no? La hipo o arreflexia, sí, ¿verdad? El reflejo que hay en los miembros inferiores, en cualquier parte, primero va a la médula y luego regresa por un nervio. Si hay neuropatía, o sea, si los nervios están cortados, por así decirlo, tanto el eferente como el aferente, no hay reflejos, ¿no?
e hipotonía también, los músculos están hipotónicos. Entonces, ¿cuál de ellos no se encuentra en una polineuropatía? El signo de Babinski, que se encuentra en una lesión de primera neurona motora, ¿no? Por ejemplo en las ACVs. 94. Un paciente de 70 años ingresa en urgencias con disminución del nivel de conciencia, fiebre de 39 grados y presión arterial baja de 70-40. ¿Qué tiene este paciente? Un shock séptico probablemente, ¿no? La disminución del nivel de conciencia puede ser por la infección y puede ser por el propio shock, ¿ya? ¿Cuál de las siguientes considera la actitud inicial más correcta? ¿Qué hacemos de un paciente con shock? Primero, le reponemos líquidos, es lo primero que hay que hacer, ¿verdad? La A dice, iniciar tratamiento antibiótico empírico. No. B, realizar una punción lumbar. Menos, ¿para qué vamos a hacer punción lumbar, no? Miren, la A sí se debe dar antibiótico, pero no es lo primero, dice la actitud inicial, ¿no? Bajar la fiebre, tampoco nos interesa. Tomar muestra para hemocultivos, hay que hacerlo, pero no es lo inicial. Aportar líquidos intravenosos y salvarle la vida, ¿no? Eso es lo inicial. ...95... El tratamiento específico para la intoxicación por metanol, ¿cuál es? A ver, los que saben, los que se han intoxicado acá. ¿Qué les han dado? Etanol, ¿no? Felices de la vida. O sea, cuando te intoxicas por alcohol metílico, o sea, alcohol industrial, lo que te van a hacer es, te van a llevar al hospital, te van a poner alcohol, ¿no? O sea, si no te lo ponen endovenoso, te van a poner una sonda nasogástrica y te van a pasar pisco, ron, ¿no? Vodka, tequila, cualquiera de esos, porque el etanol compite con el metanol, ¿no? Por la alcohol deshidrogenasa, que es la enzima que metaboliza estos dos. El problema es que el alcohol deshidrogenasa, cuando metaboliza el metanol, que es el malo, ¿no? Lo metaboliza en ciertas sustancias que hacen daño. En cambio, cuando lo metaboliza en etanol, lo metaboliza en ciertas sustancias que no hacen daño. Por eso le damos grandes cantidades de etanol, 250 mililitros cada 6 horas, imagínense. O sea que en un día se toma 1 litro, ¿no? 1 litro por día de pisco, por ejemplo. 2, 3 días seguidos. Para sacarla feliz, se ríe. Así me va a tocar, dice. 96. En sangre arterial de un paciente respirando a nivel del mar, una elevación de la PaCO2 con gradiente alveolo arterial de oxígeno normal. ¿Qué significa? Primero tenemos que saber qué es la gradiente alveolo arterial de oxígeno. Esta gradiente es simplemente la resta o la división del oxígeno que se supone hay en el alveolo menos el oxígeno que hay en la sangre, en la arteria. ¿Y qué mide? Mide la diferencia que hay entre esos dos oxígenos, ¿no? En el alveolo y la sangre que está más allá del alveolo, y te indica que el oxígeno está pasando bien del alveolo a la sangre. Lo normal de esa gradiente es de 10 milímetros de mercurio, ¿no? Ustedes se sacan sus exámenes, tienen 10 de gradiente, ya. Pero va aumentando a nivel que empeora la edad, ¿no? Entonces a lo que me refiero es a esto, ¿no? Si acá tienen ustedes un alveolo, este es un alveolo, ¿ya? Acá en el alveolo hay oxígeno, y al costado del alveolo tienen un vaso sanguíneo, acá, ¿ya? Este es el vaso sanguíneo. Entonces la gradiente mide la capacidad que tiene el oxígeno de pasar de acá para allá, ¿no? Del alveolo a la sangre, ¿ya? Vamos a poner otro color para que se note. Cuando miren, acá hay un obstáculo para el paso del oxígeno, ¿verdad? Que está dado por las células, el intersticio, el líquido que hay acá. Cuando este obstáculo se incrementa, se hace más ancho, entonces la gradiente empeora. Por ejemplo, en los pacientes que tienen neumonía, en el alveolo está lleno de detritus y de células y de un montón de cosas, ¿no? O en los pacientes que tienen edema de pulmón, también esto está lleno de agua. Entonces empeora la gradiente, aumenta la gradiente, porque la gradiente mide este oxígeno que hay acá contra el oxígeno que hay en la arteria, ¿ya? Pero en la pregunta nos dice que es un paciente que está respirando a nivel del mar
y que tiene gradiente alveolar arterial normal, pero tiene CO2 elevado, lo que significa que no tiene ningún problema pulmonar. ¿Qué está sucediendo con ese paciente? Dice, hipoventilación alveolar. La ventilación alveolar se refiere a la cantidad de aire que se intercambia en el alveolo por minuto, ¿no? Y depende de la frecuencia respiratoria. B, alteración de la relación ventilación-perfusión. No, porque si habría esto, habría el gradiente alterado. C, alteración de la capacidad de difusión alveolo capilar. Tampoco. Efecto Shunt y respiración hiperbárica tampoco. Lo que está ocurriendo aquí es simplemente que el paciente está en una hipoventilación alveolar. ¿Qué cosa te da hipoventilación alveolar? Por ejemplo, si ustedes le dan diazepam, midazolam en mucha dosis a un paciente, va a respirar lento y eso causa hipoventilación. Si tienen obesidad mórbida, también van a tener hipoventilación, ¿no? Si tienen defectos en la pared, defectos estructurales de la pared torácica, también puede acarrear hipoventilación. Enfermedades como el Guillain-Barré, en el cual los músculos no se mueven bien, hay hipoventilación. La poliomielitis daba hipoventilación en esos tiempos en que era más frecuente, ¿no? 97. En el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 con metformina se espera encontrar ¿qué cosa? ¿Qué hace la metformina? La metformina usualmente actúa inhibiendo la absorción de glucosa, ¿no? En el intestino, es una de las funciones principales. Vamos a ver. Dice, asociación frecuente con acidosis láctica. Miren, la metformina sí se ha descrito que puede ocasionar acidosis láctica, pero no es asociación frecuente, más bien es asociación infrecuente, ¿no? Muy poco frecuente de la metformina con acidosis láctica. B, dice, incremento de la absorción de glucosa intestinal. Más bien estamos diciendo que la metformina disminuye la absorción de la glucosa intestinal, ¿no? Al revés, falso también. C, liberación de insulina a partir del páncreas. Eso no hace la metformina, eso hacen las sulfonilurias. O sea, la glibenclamida, por ejemplo, aumenta la liberación de insulina a partir del páncreas. Falso también. D, mejora las condiciones clínicas del paciente con nefropatía. La metformina y la nefropatía no tienen nada que ver. Si yo quiero mejorar un poco la nefropatía del diabético, lo usual es darle IECAS, ¿no? Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. E, producción hepática de glucosa al inhibir la gluconeogénesis. Sí, ¿no? Inhibe la gluconeogénesis y disminuye la producción hepática de glucosa. La respuesta es la E. Acá debe ser disminución de la producción hepática de glucosa. (98) ¿Cuál es el fármaco que actúa sobre los receptores AT1 de la angiotensina 2? O sea, ¿cuál de esos fármacos que están citados abajo es bloqueante de los receptores de la angiotensina 2? El valsartán, ¿no? El diltiazem es un calcio antagonista, el enalapril es un IECA o inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, nifedipino es calcio antagonista y propranolol es bloqueante de receptores beta, ¿no? Bloqueante inespecífico de receptores beta. 99. ¿Qué fenómeno bioquímico se produce cuando el músculo se contrae en un medio anaeróbico? ¿Se acuerdan? Normalmente agarran la glucosa en un medio aeróbico, se transforma después de todo el proceso de la glucólisis ¿en qué? En piruvato, ¿verdad? Este piruvato tiene dos vías, o se puede ir a formar acetilcoenzima A, ¿no? Acetilcoenzima, y esta acetilcoenzima ingresa al ciclo de Krebs, ¿no? Y la fosforilación oxidativa. Esto es cuando hay oxígeno. Cuando no hay oxígeno, este piruvato se forma en lactato y el lactato se acumula y produce calambres, ¿no? Entonces este es sin oxígeno. Lo que nos preguntan es ¿qué fenómeno bioquímico se produce cuando el músculo se contrae en un medio anaeróbico, o sea, lo de abajo, ¿no? A, acumulación de piruvato, no. B, conversión de lactato en piruvato, no. C, disminución de la formación de lactato, tampoco.
D, incremento de la síntesis de glucógeno, no. E, incremento del lactato, sí, ¿verdad? Esto es lo que se da, incremento del lactato. Y 100. ¿Cuál de las siguientes acciones corresponde a los diuréticos de asa? ¿Qué hacen los diuréticos de asa como la furosemida? A, disminuyen la excreción urinaria de potasio. Falso, más bien aumentan la excreción de potasio, pierden potasio. B, disminuyen la filtración glomerular los diuréticos de asa. No, no tienen nada que ver con la filtración, no se meten con el filtrado. C, disminuyen la presión de llenado ventricular. O sea, disminuyen la precarga, eso es lo que está diciendo, disminuyen la precarga. Sí, ¿no? Porque los diuréticos de asa tienen dos funciones, además de inhibir el transportador 2-cloro-sodio-potasio de los túbulos renales, también pueden ser vasodilatadores venosos, ¿no? Pueden vasodilatar las venas, y al vasodilatar las venas disminuyen la cantidad de sangre que llega al corazón, y eso se llama disminución de la presión de llenado ventricular o disminución de la precarga, ¿no? La C. La D dice, estimula la reabsorción de calcio y magnesio. Falso. ¿Quiénes estimulan la reabsorción de calcio? Los diuréticos tiacídicos, como la hidroclorotiacida. E, estimulan a la enzima anhidrasa carbónica. También falso, ¿no? Entonces aquí la respuesta es la C. Disminuyen la presión de llenado ventricular. Por eso es que se pueden usar en edema agudo de pulmón. Momentáneamente mejoran el edema al mejorar la capacitancia venosa de los vasos sanguíneos pulmonares. Y posteriormente aumentan la diuresis, ¿no?